¿Sabías que cuando observas a un niño o una niña, cómo se comporta, cómo aprende, en realidad estás observando a su cerebro en acción? El cerebro recibe información y la recibe siempre a través de los sentidos. Con esta información el cerebro crece y madura y también procesa la información para emitir una respuesta. Las respuestas que da nuestro cerebro es nuestro comportamiento y nuestra forma de aprender y funcionar en la vida. Cuando la conducta, el comportamiento de un niño o de una niña y su forma de aprender no es la esperada, hemos de pensar que algo está fallando en cómo el cerebro procesa la información y también cómo la recibe desde los sentidos. Así que podemos decir que todo empieza por los sentidos y estos tienen un gran peso en cómo nos comportamos y en cómo aprendemos. Así que la información entra en el cerebro, es procesada por este y el cerebro emite una respuesta. Solo podemos observar esta última parte de este proceso, la respuesta. Y es importantísimo que tengamos en cuenta que la respuesta, lo que observamos en los niños, depende de los dos pasos anteriores, el procesamiento de la información y cómo recibe el cerebro esa información. Y los sentidos no siempre están haciendo el trabajo como esperamos. No siempre envían información cómoda, precisa y de calidad al cerebro. Y si el cerebro no recibe una información cómoda, precisa y de calidad, no podrá crecer y desarrollarse y madurar como sería de desear y tampoco podrá procesar esa información y emitir una respuesta cómoda, precisa y de calidad. Así que lo que observamos es el cerebro en acción. Y cuando observamos cosas que nos preocupan, porque no es lo esperado, esas respuestas no son las que nos gustaría ver en los niños, hemos de pensar que no es ahí donde debemos quedarnos a trabajar. No es en los síntomas, en lo que se manifiesta, en lo que podemos observar, donde están los fallos. Ahí se manifiestan, pero los fallos no están normalmente ahí. Así que tenemos que retrotraernos al principio, al comienzo, donde empieza todo, ahí en los sentidos, y observando cómo percibe el niño la información, cómo la recibe. Los niños dan muchos signos de que reciben la información de una manera incómoda, imprecisa y difícil para el cerebro poderla procesar. Y muchos de los comportamientos y la manera de que tienen de aprender nuestros niños depende de esto, de cómo reciben esa información. Observa a los niños cómo reciben la información, cómo reaccionan a esa información que les llega. Ellos nos darán muchos signos y los verás. Verás niños que se tapan los oídos ante sonidos muy fuertes. Verás niños que no quieren tocar cualquier tipo de textura o no quieren comer alimentos que tienen diferentes texturas o sabores, olores. Niños que no funcionan igual en un lugar con olores fuertes, desagradables. Algunos de ellos no los percibimos los demás, pero ellos sí. O se ponen nerviosos en lugares donde hay mucho ruido. O niños moviéndose y tocándoles de forma inesperada. Pueden reaccionar ante etiquetas de la ropa o ante cualquier situación que para otros niños pueda ser cotidiana y normal, podríamos decir. Para ellos puede ser una situación difícil de manejar. Niños también, estad atenta a los niños que se caen y no se hacen daño, que se golpean contra las jambas de las puertas sin querer, o que buscan esa sensación queriendo también. Porque muchas veces el sentido propioceptivo, el que envía información del cuerpo, no está funcionando adecuadamente y los niños buscan la estimulación que necesitan. Los niños nos van a indicar, nos van a decir qué es lo que está ocurriendo. Y de esta manera nos darán pistas de cómo hemos de trabajar con ellos. Tendremos que trabajar con los sentidos, con el cuerpo, con el movimiento, que es lo que hacemos en el neurodesarrollo, para lograr hacer que maduren las vías de entrada de información al cerebro, las vías de entrada de los sentidos, para que así el cerebro pueda emitir una buena respuesta, a través del cuerpo también, porque todas las respuestas las realizamos a través del cuerpo. Aprendemos, nos movemos, nos relacionamos, todo lo hacemos con el cuerpo.
Así que nada, volvemos de nuevo al cuerpo. Los sentidos están en el cuerpo también. Todo empieza por el cuerpo, que es quien envía la información al cerebro. El cerebro la procesa y emite una respuesta también a través del cuerpo. Porque el trabajo que hemos de hacer ha de ser con el cuerpo. Y cuando hablamos de movimiento, también estamos incluyendo el cuerpo. Y un sentido más, que es el sentido vestibular. Así que nada, esto quería contarte hoy. Lo importante que es observar a nuestros niños cómo reaccionan a la estimulación sensorial que reciben. Porque sus respuestas, su forma de actuar, su forma de aprender, dependerá de esto. Y será nuestra labor trabajar con los sentidos para ayudarlos a madurar, a ayudarlos a equilibrarse y hacer mejor su trabajo, enviando información más clara, cómoda y precisa a nuestros niños. Hasta la próxima. Por cierto, si te ha gustado el vídeo, no te olvides darle al like y suscríbete si aún no lo has hecho. Me gustará mucho tenerte aquí.